Los hombres suelen callar muchas cosas para no sentirse débiles o para no mostrarse débiles, para no mostrar su debilidad. Bueno, parece que sí o no. Se lo vamos a preguntar a Lucía. Lucía Lubarsky es una directora, productora, es poeta y acaba de presentar o está presentando un documental que se llama El silencio de los hombres. Es su ópera prima. Bueno, ahí la tenemos a Lucía, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Mechi? Un gusto, muy contenta de estar acá hablando con Telediario Digital y con vos. Un placer. Y quiero que me respondas eso, así como lo pregunté. ¿Los hombres suelen callar mucho para no mostrar su debilidad? ¿A qué conclusión llegaste con este documental? Bueno, pensando un poco en todos los varones que estuvimos escuchando a lo largo de la película, creo que sí, creo que uno de los mandatos, una de las ideas vinculadas con lo masculino y con ser varón tiene que ver con esto que se le dice, ¿no? Te la tenés que bancar, no tenés que llorar, tenés que ser fuerte. Digo, hay algo de eso que se va construyendo, creo que desde chiquititos, ¿no? Desde la infancia, que tiene que ver con que hasta si te lastimaste es algo que está bien visto, ¿no? Son pruebas de la masculinidad. Entonces, como que creo que es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo y que va horadando muy fuerte y después, a la hora de mostrar ciertos miedos o ciertas vulnerabilidades, como decía, ciertas tristezas o cansancios, Claro. creo que es muy difícil para los hombres habilitarse esa sensación y después poder compartir eso que les pasa, digamos. Un poco escuchando también lo que nos dicen, ¿no? No acá sola en mi reflexión en soledad. No, bueno, porque quiero que me cuentes eso, porque justamente El silencio de los hombres de esta película se basa en eso, ¿no? En testimonios de distintos hombres donde van exponiendo todo esto que vos me estás contando. Y Lucy, son hombres de distintas épocas, ¿no es que te centraste en alguna época en especial de distintas edades? Sí, la película parte de pensar un poco los varones de mi familia, los que están ahí bien cerquita, que tienen que ver con y la relación de los varones de mi familia. Bien. Entonces, de alguna manera empiezo a indagar un poco en la relación de mi padre y de mi hermano, que nacimos en el campo, y un vínculo que también, por lo menos en la infancia de mi hermano, se forjó mucho en esta idea de que él quizás iba a continuar con el campo familiar, con esa herencia, con ese trabajo, con ese legado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te corres un poquito de esa idea, de esa expectativa? ¿Y qué es todo lo que se habla en torno a eso y lo que no se ha hablado respecto de esas frustraciones, de esas expectativas, de ese vacío? Mi hermano dice, se me armó una situación de vacío, no sabía ni quién era. Y bueno, y a partir de esto es que empiezo a pensar cómo juegan esos mandatos, esos tácitos, esas construcciones en otros varones. Y hay 3 varones más que también son protagonistas de la peli, muy distintos, un varón que viene quizás de un ámbito más tradicional, más futbolero, que cuando era adolescente, como decimos, ¿no? Se cagaba a piñas en el boliche, ese tipo de cosas que las hemos vivido nosotras también un montón. Sí, claro. Hasta la historia de un varón trans que nació mujer y se percibe varón y todo lo que le fue pasando en el camino. Y bueno, hay otro tercer varón que quiso ser bailarín y quedó también ese deseo un poco frustrado por la sensación de, bueno, pero si yo soy varón y bailar y el ballet y ese vínculo con el cuerpo. Y un poco desprendiéndose de las inquietudes y de los recorridos de estas personas, también entrevistamos a más de 20 varones de 8 a 70 años, donde un poco les hacemos estas mismas preguntas que ellos, que los protagonistas de la peli, se hacen en sus vidas, como para abrir ese espectro, ¿no? Como abrir ese espectro de distintas procedencias, de distintas edades, con distintas miradas sobre lo que la masculinidad y cómo se sientan, ¿no? Como varones. Qué interesante la mirada que le diste, porque no sé si hay tanto sobre esto. Me parece que viste que no se habla mucho del tema y además viniendo de una mujer, o sea, vos le das una mirada como desde otro lado, no es que ellos mismos se animan a hablar. ¿Y por qué surgió? ¿Qué te llevó a abordar el tema de la masculinidad a vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué pensaste como para arrancar con esto, con esta peli? Mira, creo que lo que me pasó viene como en 2 líneas. Una que creo que tiene que ver más con algo que es más como una especie de marca de época, ¿no? De todas las cosas que nos hemos preguntado las mujeres, las diversidades, las cosas que hemos cuestionado, las que nos hemos querido correr, los lugares que hemos querido que se nos reconozca.
socialmente, profesionalmente, las violencias que hemos identificado, ¿no? Que sufríamos. Y mucho de eso sucedió comunicándonos, conversando, poniéndolo en común y entendiendo que eso que nos pasaba no era personal, sino que en muchos términos era social. Y me encontré preguntándome, y esto va como más en ese fuero más personal quizás, me encontré preguntándome con amigas, con colegas, con compañeras, ¿qué estaba pasando con los varones? ¿Los varones se están preguntando algo de esto? ¿Los varones les inquieta? ¿Los varones, hasta los tabúes sexuales, ¿no? Como que pueden hablar de esto con otros varones, digo, de lo que no les sale bien, de lo que pensaron que era una manera y luego no. O de, por ejemplo, si tu mujer gana más plata que vos, o si no está llegando a fin de mes y la presión de sostener una casa, ¿no? Digo, ¿cómo hacen los varones? En ese sentido, digo, ¿hablan solo de fútbol y de política y de trabajo? Entonces, y ahí fue como empezar, porque yo me encontré con muchos varones que de repente me decían, esto es la primera vez que lo hablo. Y yo decía, ¿cuántos? ¿Cuántos es la primera vez que hablan sobre estas cosas que de alguna manera nos atraviesa la subjetividad, ¿no? Es como que, digo, poder cuestionarnos, preguntarnos, poder manifestar tristeza, angustia, o decir, no puedo. Sí, voy a salir de la cama, pero querría quedarme, ¿no? La enfermedad, la fragilidad. Sí. Creo que hay algo de todo eso que me inquietaba mucho. Vos, bueno, esta es tu ópera prima, esta es tu película primera, pero tenés un logro, un largo camino en distintos tipos de formatos, pero ¿siempre le diste como una perspectiva feminista? ¿Siempre tendés a eso? ¿Te ocupas mucho? Es una buena pregunta. Yo creo que desde que empecé a trabajar más en el campo profesional, yo hice todo un camino profesional y de trabajo en muchas series documentales, donde empecé a recorrer, por suerte, digo, la provincia de Buenos Aires, pero también el país, y pudimos viajar por Latinoamérica, recuperando historias, y siempre me interesó mucho, o me sensibilizó mucho las historias de las personas que quizás no son las que salen en las tapas de los diarios, ¿no? Y los derechos de las personas que quizás de algún modo tienen que salir a la calle a conquistar ciertas cosas porque no les fueron dadas, ¿no? Y por supuesto que tiene un poco que ver con el lugar de la mujer en parte, pero también el lugar de otras identidades de género. Y siempre, yo no sé bien por qué, pero desde que empecé también a estar más en la calle, a recorrer, a estar en espacios colectivos, siempre fue algo, el tema de una sociedad más igualitaria y con más posibilidades para todos y para todas, fue algo que siempre fue como nodal en mi inquietud social, política, personal, y obviamente con el estallido del feminismo de alguna manera hay ciertas cuestiones que a mí me las tomé como bandera, Propias, pero no es que claro. sí es sobre lo que más, cuando he tenido que construir discursos y relatos y hacerme preguntas sobre ciertas historias, quizás hay algo que me pulsa a ir hacia ese lugar, sí. Y como he trabajado mucho en documental, de alguna manera es como que se me facilita contar esas historias, ¿no? Pero bueno, ahora estoy, por ejemplo, desarrollando una película sobre un migrante, un varón migrante afrodescendiente, cantante lírico, por ejemplo, venezolano, que es como que no sé si eso tiene que ver con la historia de las por ahí mujeres. acá te corriste un poco, pero está bueno también que vayas ahí como, bueno, incursionando también en otros temas y también te enriquezca a vos, ¿no? Que toda esta experiencia te vaya abriendo otros caminos. Pero la verdad que a mí me parece súper interesante lo que estás haciendo con El silencio de los hombres, esta peli que me animo a decirte, como te decía hace un ratito, no creo que haya tanto, y me parece que va a ser muy interesante desde todos lados verlo, ¿no? Que el mismo hombre se anime a mirarlo y decir, a ver, ¿qué nos está pasando? Esto de los mandatos es muy fuerte y me parece que esta lucha de la mujer quizás los hace callar un poquito más a lo mejor, o no, me puedo equivocar, pero está bueno conocer qué piensan, ¿no? Por eso me parece que es re interesante lo que estás haciendo y que tengamos todos la oportunidad de ver esta peli, porque contame, ¿por dónde anda la peli ahora? A ver. Ahora, en salas está en este momento en Mar del Plata, va a estar en Villa María, mañana vamos a estar presentando la peli en Villa María, en el Espacio Inca de Villa María, también a las 9 de la noche. Y ahora nos enteramos que quedó en algunos festivales de cine, en Tandil, en Calafate, en Bolívar, y estuvo en México.
y ahora estuvo nominada a un premio en San Sebastián, así que también estuvimos por allá. Nada, está dando vueltas por distintos lugares y me gusta que siento que hay algo de la peli que tiene como un recorrido quizás más de sala y más de cine y después otro recorrido que también lo estamos dando en universidades, en penales, en otros espacios quizás más aterrizados a lo social, Sí. donde esto se puede dar. Y hay algo que veo que tiene la peli, que lo veo ahora, que no lo podía imaginar antes, que como las historias son muy íntimas, son muy cercanas, los testimonios realmente son, no es un documental informativo, no entrevistamos a especialistas en la materia, Claro, sí, obviamente claro. los escuchamos y los leímos para hacer la película, pero entonces como que pasa algo que veo que hay muchas personas a las que quizás no tienen una sensibilidad vinculada ni con las masculinidades, ni con los feminismos, y que de repente entran por las historias de vida, por lo que están contando esas personas y porque identifican Se sienten que ese puede ser su identificados. hijo, su sobrino, un amigo, alguien al que le hicieron bullying, o ellos mismos en la adolescencia que no se animaban o que tuvieron que decir de más ciertas cosas como para tomar como una importancia en su entorno, en su grupo de amigos, ¿no? Como que veo que hay como muchas puertas de entrada y eso me interesa porque he visto a gente muy grande, he visto a jóvenes preguntarse cosas, como que veo que hay posibilidad para dialogar con Y los es una protagonistas de y la además peli. es una temática que invita a la reflexión. Es, después de verla, quedas pensando seguramente. De un lado de donde estés, te quedas ahí como me imagino, ¿eh? Tengo que verla, todavía no la vi, imagínate, así que ya estoy entusiasmada. Ahora, vi así algunos fragmentos, me encantaron los videos del comienzo, Lucy, donde están ustedes chiquitos. Buen comienzo le diste al documental, que no quiero contar mucho más para que la gente pueda verlo. Así que, bueno, en Villa María, acá en la provincia de Córdoba, mañana vas a estar por estos lados de Río Cuarto también el día viernes, bueno, porque vos sos de acá, así que va a estar bueno también tenerte por estos lados, pero invitamos a la gente a que se sume y que pueda ver El silencio de los hombres. Así la buscan. Un placer Vamos a enorme. estar ahí presentándola en Villa María y en Río Cuarto Vas a y estar nada, hermoso también volver a Los Pagos acompañada de la peli. Así que Uy, muchísimas gracias. con toda tu gente. No, un gustazo charlar con vos. Te felicito. Un Gracias. beso. Cosa de que se pase a la siguiente generación. Cómo esa siguiente generación siempre era masculina. Si yo te digo la palabra varón, ¿qué descripción se te viene? Un varón. ¿En qué sentido, no? No sé, está todo medio raro.